Y a continuación ya presentamos a Rafael Radi, nuestro entrevistado de hoy, doctor en Medicina y en Ciencias Biológicas, investigador de la Facultad de Medicina y el primer uruguayo en integrar como científico extranjero asociado la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Felicitaciones por ese premio tan importante. Gracias. Y que tú mismo has definido como un premio que viene de la academia más prestigiosa del planeta. Exacto. Es decir, ya de ahí es un punto de partida que nos ubica, digamos, sí. ¿no? Para los que trabajamos en ciencia y hemos dedicado nuestra vida a la creación de conocimiento original, de la tarea científica, en el ámbito nuestro científico-tecnológico, esta distinción representa realmente un jalón muy alto en la vida de un científico. Y bueno, y así me lo han expresado de todos lados. Sos el primer uruguayo, además. Sí, soy el primer uruguayo que ha sido integrado como científico extranjero asociado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, siendo que toda muy mayoritariamente mi actividad científica la he desarrollado en el Uruguay, ¿no? Eso sí, también es impresionante. De tus 30 años, aproximadamente 27, veía que se han desarrollado acá, que también me sorprende, porque muchas veces en la tarea de ustedes es ir mucho afuera y tomar cosas de afuera y volver. Exacto, yo hice una estadía postdoctoral en los Estados Unidos, cuando completé mis estudios de medicina por un lado y de ciencias biológicas especializado en bioquímica. ¿Fue primero por otro. medicina? Yo terminé la carrera de medicina y cuando estaba terminando medicina surgió en el Uruguay algo muy importante que fue el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, famoso, sí. Que eso fue un antes y un después para la ciencia nacional. Y tuve generacionalmente la enorme oportunidad de entrar al programa. Creo que fui de hecho el primero que ingresó al doctorado en bioquímica formalmente en el Uruguay, porque justo me agarró cuando empezó. Yo ya estaba vinculado a la cátedra de bioquímica, que me toca dirigir en este momento. Yo ya era grado 2, asistente del departamento, terminando la carrera de medicina, tratando de complementar mi formación, y justo surge el programa académico. Ingreso al programa académico de doctorado en Ciencias Biológicas, opción bioquímica. Termino medicina, termino mi doctorado en Ciencias Biológicas, opción bioquímica, y ahí hago una pasantía postdoctoral que fue sumamente importante en el área de trabajo que ya desarrollaba en Uruguay, en la Universidad de Alabama, en Birmingham, donde al comienzo de la década del 90 estuve 3 años, que son esos 3 años... Esos 3 que no estuviste acá. De los 30 de la carrera, donde realmente estaba en el lugar correcto y en el momento correcto, donde se elaboró el germen de lo que fue luego una cantidad de elementos que me ayudaron a profundizar a mi vuelta a Uruguay. Y luego sí, mi opción y mi decisión fue volver al Uruguay. Es interesante lo que decís, tu decisión, porque habrás tenido ofertas de muchísimos lugares para irte y sin embargo decidiste quedarte acá. Sí, nosotros veníamos, o se fue dando, no sé, veníamos de una generación bisagra que hicimos parte de nuestros estudios en los últimos años de la intervención en un Uruguay que quería salir del aparato dictatorial y ir a la democracia. Hicimos también parte de la carrera en democracia. Entonces creo que mi generación se sintió muy comprometida y muy aferrada a ese cambio que el Uruguay estaba procesando. En ese sentido yo he sido un privilegiado porque logré transitar esas etapas y sentía realmente que debía mucho a mi país y que le debía mucho a la Facultad de Medicina, que me había permitido generosamente irme a hacer un postdoctorado por 3 años, manteniéndome el cargo, que eso fue sumamente importante porque sabía que a la vuelta tenía un lugar de aterrizaje, claro, y podía seguir, y una inserción que no siempre es fácil. Cuando un científico se va al Uruguay sin una inserción, la vuelta todavía sigue siendo muy trabajosa. Mirá vos. Entonces yo trabajé en ese sentido de poder volver al lugar de donde había salido, y con toda la ilusión de poder elaborar y construir, digamos, ciencia, colaborar en la construcción del aparato científico nacional. Y yo me había propuesto un objetivo. Mi línea de base era que lo que hiciera en Uruguay tenía que ser de calidad. Si no, no iba a quedarme en el Uruguay. Entonces yo quería hacer esa apuesta, pero siempre manteniendo el hecho de que no quería desaparecer desde el punto de vista profesional lo que a mí más me interesaba, que era hacer ciencia. Entonces el desafío era hacer ciencia en el Uruguay, pero que fuera ciencia que realmente valiera la pena. No hay realmente una ciencia de los países pobres y una ciencia de los países ricos. La ciencia es buena o es mala. Y se hace ciencia mala en los países ricos y se hace ciencia buena en los países pobres y viceversa. Y entonces esa fue mi visión. Y como pude lograr hacer ese camino con múltiples
idas y venidas. Por ejemplo, como director del Centro de Investigaciones Biomédicas. Claro, eso lo creamos, el Centro de Investigaciones Biomédicas lo creamos sobre la mitad de la década del 2000 y que ya eso de alguna forma conjuntaba un nivel de maduración de una década de trabajo. Entonces, bueno, la década del 90 fue una década de construcción para nosotros, de generación de recursos humanos e infraestructura, y ya en la década del 2000 el aparato que habíamos creado en la facultad y científicos y equipamiento e infraestructura nos permitió, bueno, pensar en un salto. Y ese salto fue la creación del Centro de Investigaciones Biomédicas, que es el que actualmente funciona en la Facultad de Medicina. Y donde se nuclean distintos investigadores de diferentes facultades, también bajo el mismo techo, digamos. Exacto. Nosotros, ese sería un aporte fuerte que hizo el centro. Eso fue un aporte, una visualización colectiva que generamos en esa época, motivada por dos asuntos. Por un lado, la propia maduración que teníamos y una visión de que los problemas científicos hay que abordarlos para que las respuestas sean más potentes desde más de una disciplina. Claro. No nos queríamos encerrar en nuestra visión de bioquímicos. Entonces ahí generamos la concurrencia de químicos, fisiólogos, patólogos, clínicos, farmacólogos, y fuimos generando un lenguaje común a lo largo de más de una década que luego de mucho trabajo y de múltiples reuniones semanales logramos generar ese lenguaje común, que todos nos entendiéramos. Claro. Cosa que no siempre es tan simple, porque a veces son disciplinas muy distantes. Yo ahí tenía una ventaja que era mi doble formación, que me permitía hacer un puente entre los químicos y los clínicos, digamos. Eso fue bueno y fue bueno aprovecharlo. Y el otro elemento que nos impulsó a la creación de esto fue la crisis económica, que nos desafiaba en la posibilidad de que el grupo se desarmara, porque eso impactó muy fuertemente en los programas de becas, negativamente, en los programas de apoyo a la investigación. Entonces, de alguna forma, la creación del CEIMBio cumplió un doble rol. Por un lado, generar un nivel de organización, en vez de vertical, entre facultades transversal, uniendo facultades, institutos, incluyendo otros institutos, primero el Clemente Estable, luego también gente del Instituto Pasteur se unió cuando se inauguró en el 2007, y por otro lado también una forma de crear un ambiente fértil aún en épocas de crisis. Y la apuesta fue buena, porque la mayor parte de la gente la pudimos retener, también los fondos de cooperación internacional que teníamos nos ayudaron, y a la salida de la crisis, bueno, como que todo eso floreció y bueno, y ahora estamos disfrutándolo a pleno. Bien, claro. Bueno, nos fuimos un poquito para lugares que íbamos a ir más adelante y no quiero dejar de volver a lo que fue esta distinción que te hizo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que me cuentes cómo recibiste la noticia y cómo se dio eso. Es decir, si alguien te postuló, si tú mismo, a través de las publicaciones que has hecho varios cientos, te das a conocer, ¿cómo sucede? Ahí está. ¿Cómo lo recibiste vos también a nivel personal, no? Bueno, exacto. Bueno, las autopostulaciones no existen. Solamente pueden nominar nuevos académicos, los académicos que ya forman parte de la academia, habitualmente norteamericanos, que son los que tienen voz y voto. Desde hacía varios años, colegas me habían expresado el interés que tenían de nominarme, bueno, por el trabajo realizado, y eso ya era de por sí un gran honor. Pero entrar en esa lista de nominados, de alguna forma, si bien es un gran honor, desde el punto de vista de la probabilidad que finalmente llegas a la etapa final es muy baja. Se nominan cientos y se eligen 20 o 21 por año. De forma que sabía que eso estaba dando vuelta, pero bueno, no lo tenía en mi cabeza como algo muy relevante y sabía de la poca probabilidad que eso tenía, simplemente porque hay tanta gente en el mundo y además la Academia de Ciencias de Estados Unidos integra todas las disciplinas del conocimiento, desde las humanísticas, las sociales, las ingenierías y todos los países del mundo, cuando integra investigadores asociados, o sea que iba a ser un proceso extremadamente complejo. Bueno, entonces yo tenía esos datos y nada más. Obviamente que la nominación fue pasando por las múltiples etapas y filtros de selección y descarte, y bueno... ¿Te ibas enterando ahí paso a paso? No, el proceso es absolutamente... en lo tuyo cotidiano. No, además el proceso es absolutamente confidencial, por un tema de protección de la integridad de las personas, ¿no? Lo cual está muy bien. Y bueno, estaba de hecho preparando una clase en mi casa, en la mañana temprano de mi casa del 29 de abril, preparando una clase para los estudiantes de medicina de tercer año el otro día, y recibo una llamada, en mi celular veo que es de otro país, la atiendo y bueno, la comunicación no era muy buena, me estaba llamando el profesor Eddie de Robertis, que es una figura muy prestigiosa a nivel de la ciencia mundial en el área de embriología, y me dice: buenos días Rafael, te queremos
decir que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos te acaba de votar para integrarla como el primer uruguayo de toda su historia. ¿Y ahí? Entonces, bueno, yo en realidad ahí salí del jardín de mi casa porque la comunicación era un poco entrecortada y temía no estar realmente entendiendo bien lo que me estaba diciendo, entonces le dije, por favor, decime esto de vuelta, y bueno, cuando me lo dijo realmente, la verdad se me puso la piel de gallina. Y fue realmente un shock. Y a partir de ahí empecé a recibir llamadas de otros colegas norteamericanos que estaban en la asamblea en Washington, D.C., dándome la noticia, y bueno, y a partir de ahí, como que después que salió el anuncio de prensa de la academia, naturalmente lo primero que hice fue comunicarlo al rector de la universidad, al decano de la Facultad de Medicina, al presidente de la Academia de Ciencias, claro, al director de PEDESIVA, digamos que son las 4 instituciones que de alguna forma engloban desde el punto de vista institucional lo que yo hago. Y bueno, y a partir de ahí la noticia salió y he estado en los últimos 15 días en un estado de mucha emoción y alegría, recibiendo realmente el apoyo de mucha gente, lo cual me generó mucha alegría en lo personal, pero sobre todo mucha alegría e ilusión en lo institucional. Porque ¿de qué forma repercute para ti, a nivel personal, por qué no, pero también a nivel institucional o como país o como comunidad científica uruguaya, esta distinción? Yo creo que es muy bueno, independientemente de mi persona, que esto haya ocurrido, porque ayuda a poner al quehacer científico nacional en un foco. Hay mucha cosa que se hace muy bien en el Uruguay. Mucha cosa que se hace muy bien en la Universidad de la República, en muchas otras instituciones de investigación del país. Y muchas veces en nuestra autocrítica permanente que tenemos como sociedad no lo logramos ver y siempre focalizamos en las cosas que no funcionan. Y el Uruguay tiene una cantidad de focos de gente pujante que hace cosas bien, y de hecho el propio Sistema Nacional de Investigadores, que es la forma que el Uruguay se ha dado para categorizar a los científicos que tienen impacto internacional, tiene incluidos en el mismo 1.500 investigadores. Uruguay hoy tiene 1.500 investigadores categorizados en todas las áreas del conocimiento, y cuyos currículums y actividades pueden ser visualizados por toda la población, porque todo esto está accesible en la red a través de lo que es la página del Sistema Nacional de Investigadores, que son evaluados en forma periódica. Realmente, hacer ciencia en el Uruguay y mantenerse categorizado dentro del sistema científico es extremadamente difícil y muy duro realmente. Y yo creo que ese nivel de evaluación, de severidad en la promoción, no estoy seguro que todo el mundo lo sepa que es así. Muchas veces, cuando se hace un análisis de la función pública o se hace un análisis del rendimiento de las instituciones de educación pública, se hacen análisis demasiado estereotipados y que no toman en cuenta estos núcleos de excelencia que, pese a todo, se blindan y trabajan y hacen cosas muy bien. Entonces, yo lo que siento hoy es que, bueno, puedo ser un vocero calificado para contar esta parte de la historia. Que hay muchas cosas buenas. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Igual, me parece. Hacia adentro y hacia afuera. Pero hacia adentro esto es más conocido y reconocido, y creo que la tendencia es positiva. Creo que se han hecho muchas cosas buenas, el propio PEDESIVA lo demuestra, el Sistema Nacional de Investigadores, el propio foco que en el caso de la institución que yo represento, la Universidad de la República, ha puesto en la investigación científica. Pero también hacia la sociedad, porque el quehacer científico en el largo plazo solo se valida si la sociedad lo valida como tal. Vos decías, acá en Uruguay se genera conocimiento científico de primer nivel, y la verdad es que yo creo que socialmente, en la mentalidad de la gente, uno cree que se hace alguna cosita, pero que la posta no está acá, está en el norte. Claro. Y vos decís, no, nosotros generamos información, conocimiento que aporta a lo que será esa red, ese entramado de conocimiento mundial, y realmente suma. Nosotros, yo creo que como comunidad científica aportamos el conocimiento universal, pero también el entrenamiento y la capacidad de análisis y estudio y proyección que tiene el aparato científico ha colaborado fuertemente en la resolución de problemas a nivel nacional. Hay múltiples actividades que todavía deberían multiplicarse más, y convenios de distintas facultades e institutos de investigación con organismos como ANCAP, como UTE, digamos, la interfase del mundo académico con la sociedad es algo que va creciendo, pero es verdad que todavía es poco conocido y relativamente poco promovido. Pero tú haces bastante énfasis en eso que estás diciendo, ¿no? Sí, en empujar esto muchísimo más. Sí, yo he cambiado bastante, he madurado creo bastante en el entender
¿cómo se logra que una sociedad realmente se ponga del lado de la ciencia y sus científicos? Si la sociedad en su conjunto no ve esto, es muy difícil después exigir a nivel, por ejemplo, de un presupuesto nacional, que el presupuesto en ciencia y tecnología crezca. Porque, claro. ¿por qué va a crecer? ¿Porque hay un conjunto de individuos que dicen que lo que hacen es muy bueno? ¿Y cómo se valida eso socialmente? Si uno mira Alemania, me ha tocado trabajar por periodos cortos en Alemania y tengo una relación académica muy fuerte con ellos. La sociedad alemana cree en su ciencia y sabe que su desarrollo está basado en su ciencia y tecnología. Y el habitante promedio sabe que eso es un plus que tiene la sociedad alemana. Es difícil todavía pensar que en Uruguay eso se visualice, pero uno podría decir que hoy un niño puede ser un científico en Uruguay, cosa que no pasaba hace 30 años, que un niño puede recibirse de doctor en un área científica y trabajar y vivir de ello. Eso es multiplicado e inserto en la actividad del país. Ahora, falta mucho para ese enganche y esa interfaz. Ese es un trabajo muy grande que hay que hacer en los próximos años, pero lo que yo quisiera transmitir es que hay un núcleo ya muy maduro de científicos y hay una cantidad de gente que está haciendo las carreras científicas en distintos lugares, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Química, en la Facultad de Medicina. Yo te escucho por ahí decir, van 30 años ininterrumpidos. Exacto. Desde la salida de la dictadura, digamos, la vuelta de la democracia hasta ahora, donde esa comunidad va tejiendo y va... Y entonces, aportando. claro, casi 30 años en forma ininterrumpida, si las cosas se hacen bien, van generando realmente un peso específico importante. Por ejemplo, si uno mira al Instituto Pasteur de Montevideo, que se creó en el 2007, ya está en una etapa de desarrollo importante, o sea, logró en 6 o 7 años ponerse a tono con el resto de las instituciones porque el personal y la madurez del resto del aparato era muy alto. Ya estaba pronto, claro, no salían de cero. Vos dijiste, el pensamiento científico genera una forma crítica de pensar que enriquece la cultura de una sociedad. Es un poco lo que veníamos hablando. ¿Cuál es la importancia entonces de enseñar también ciencia desde el vamos? Quizá atado con esto que vos decías de que la gente... Los científicos acompañe. Como tales y la llegada del método científico y el pensamiento científico a la sociedad, yo creo que colabora como un ingrediente más de la sociedad para analizar los problemas con un nivel de consistencia, rigurosidad y profundidad y sobre todo de anticipación de lo que se viene muy alto. Desde el científico, ahí lo decís a nivel general. A nivel general, ciudadano, a nivel de ciudadano. Entonces yo creo que eso, hay un método para hacer determinadas cosas, hay una forma de trabajar los temas que en la aplicación cotidiana logra resultados mejores. Eso, bueno, en las sociedades muy pujantes se ve. Por otro lado, tener un aparato científico sólido es un tema de independencia nacional, de independencia cultural nacional, porque en un mundo donde hay tantas tensiones, donde hay tantos ofrecimientos, donde hay tantos mega emprendimientos, donde hay tantas ofertas del uso intensivo de la tierra, de los recursos naturales, donde hay enfermedades nuevas, epidemias emergentes, tener un aparato científico endógeno, potente, ayuda a decodificar mejor lo que pasa en el resto del mundo y también a valorar mejor las propuestas que nos hagan de lo que sea. Por ejemplo, algo que se visualiza es que cuando uno habla, por ejemplo, de intervención del suelo, el tema, por ejemplo, de megaminería, Uruguay tiene muy poquitos recursos humanos locales que puedan analizar a nivel crítico y anticipándose a lo que puede pasar locales. Hay, pero son muy pocos. Entonces, de no tenerlo sería mucho más dramático. Entonces, quiero decir... Ahí queda claro lo que vos decís de cómo suma la independencia también. Claro, es decir, el tema del colonialismo cultural y económico, en parte, uno lo puede neutralizar y puede discutir de igual a igual con países mucho más fuertes que nosotros, entre otras cosas a través de un aparato científico potente. Y eso te puedo asegurar que a lo largo de nuestra carrera científica lo hemos tenido que practicar muchas veces. No han sido pocas las veces que ha habido un avance de organismos internacionales y inclusive científicos de otros lugares en lo que sería pasar ciertos límites en el trabajo por pares, y algo muy claro que transmití siempre a mi equipo de investigación y traté de ejercerlo es que somos pares
y no importa de dónde son esos pares. Y como pares tenemos que tratarnos, y lo único que importan son la fuerza de las ideas y no la fuerza del lugar donde ven esas ideas. Y esto tiene múltiples implicancias desde todo punto de vista, y bueno, un poco eso es lo que también quisiera yo transmitir desde este lugar que me toca ocupar ahora. Claro, claro, también desde ahí, sí. Esto que decís y que vos te has ocupado de empezar a sacarlo, yo hoy te decía, te veo como un científico que no se quedó solo en su laboratorio, en su cosa más académica puramente, sino que salís a decirlo afuera. Tiene que ver también con lo que pasó con la Academia Nacional de Ciencias, en donde la comunidad científica, incluyéndote, redactó un acuerdo multipartidario que firmaron todos los candidatos a la presidencia el año pasado. Como algo, yo a priori lo veo más simbólico que, no sé, con consecuencias reales. Tú me dirás si estoy equivocado o no, pero tiene que ver seguramente con esto que tú estás diciendo, ¿no? Sí. La implicancia de la ciencia más allá de lo que es un laboratorio específico. Sí. Sino en la identidad de un país. Exacto. Eso implica, y eso los científicos uruguayos realmente lo hacen muchos y lo hacen muy bien, ese compromiso con salir del área específica y realmente trabajar en pos de que el sistema crezca. ¿Pero dónde están las principales trabas? Es decir, en lo que encontrás del otro lado. Ejemplo acá, los políticos, los candidatos a la presidencia, cuando ustedes les van a proponer ese documento. Bueno, nosotros tuvimos porque firmarlo, firmamos todos. Sí, nosotros tuvimos muy buena receptividad y, por ejemplo, entre otras cosas, estaba planteado el incremento presupuestal para actividades de ciencia y tecnología, que se pasa de un 0,4%, que es extremadamente bajo en la región, ya no digamos. ¿Podemos hacer alguna comparación para Y los países en desarrollo pujantes están en el 3% y más. Y Brasil está cerca del 1,5. Y acá 0,4. 0,4. O sea, estamos muy retrasados en ese sentido, inclusive comparando con países muy pobres de la región. Entonces, hay una voluntad, por lo menos política, que se nos expresó de que eso se incremente del 0,4 al 1% en el quinquenio. Inclusive eso lo retomó el presidente de la República en los discursos que dio luego de su asunción. Es verdad. Está la Academia de Ciencias trabajando en esa dirección, porque no es solamente un tema de aumentar el presupuesto, sino para qué se aumenta y en qué se utiliza y en qué se utiliza bien. Hay mucho trabajo para hacer, pero tenemos optimismo. Creo que sería una señal muy importante para la comunidad científica local, porque hemos trabajado durante mucho tiempo en situaciones de cierto nivel de incomodidad por la restricción siempre de recursos, porque siempre es difícil, y nos hemos retrasado en relación a la región. Ni siquiera estamos hablando a nivel del primer mundo, sino a nivel de Brasil, Argentina y Chile. Hemos quedado bastante retrasados. Nuestros vecinos, además hay que pensar que la movilidad de los científicos es muy alta. Pero el tema de salir hacia lo que es la interfase con la sociedad y los poderes públicos es casi como un trabajo adicional que tenemos, que lo hemos asumido muchos de nosotros. Es decir, hay múltiples ejemplos de personas que le dedican parte de su tiempo, pero para mí algo muy importante es que el foco tiene que seguir siendo la creación de conocimiento original, que es lo que realmente nosotros queremos y sabemos hacer bien. En la medida que eso se mantenga, bueno, las salidas son importantes. Pero si uno se desengancha de lo primero, bueno, deja de ser científico. Y bueno, por lo menos en lo personal, yo no lo quiero. Y lo que sí, bueno, a veces uno tiene que redoblar el esfuerzo para mantener la actividad científica a tope y además trabajar en la vinculación. Pero yo pienso que en el mediano y largo plazo es la única forma de sobrevivencia del sistema en su conjunto, porque otra vez, si no hay un entendimiento de lo que hacemos, es muy difícil mantener un sistema científico en crecimiento, porque básicamente se te corta por el lado de la financiación. Está. Sí, me pasa que está eso de que el que va a estudiar algo vinculado a la ciencia, todavía está eso, te vas a morir de hambre, hay poco trabajo y todo lo demás, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando, también ha crecido mucho el número de investigadores, pero sin embargo todavía estamos muy por abajo de también países de referencia. Exacto. ¿Podemos recordar los números? Y hoy estamos en el orden de 1.500. Tenemos que recordar que a mitad de la década de los 80, 86, 87, cuando el PDCIVA se configuró, eran menos de 50. Los investigadores a nivel nacional. A nivel nacional, que tenían estándares internacionales de calidad, ¿no? Que de eso se tratan estos 1.500 que yo hablo. De esos originarios 50, que eran algunos que habían quedado trabajando, más algunos que retornaron del exilio, a hoy, obviamente que, bueno, pasaron más de 25 años, pero es un crecimiento grande. Ahora, ¿cómo? O sea que, de esos 1.500 que hay hoy,
¿Cómo pasamos a cuántos? Claro, bueno, entonces, si uno mira estándares internacionales, estamos todavía casi en un orden de magnitud por debajo. O sea, en una sociedad que a pleno incorpora científicos en todas las áreas de su quehacer, sector público, sector privado, entes autónomos, ministerios, empresas, el número seguramente debería estar multiplicado por un factor de por 6 a por 10, como pasa en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Alemania. Ahora, claro, no se puede multiplicar el número de científicos de por sí si luego no tienen inserción. Entonces es un camino en dos direcciones. Claro. Es crecimiento del aparato, pero para algo, para un proyecto nacional de desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, y esto es muy importante ahora que se está discutiendo la ley del Sistema Nacional de Competitividad, que a la Academia de Ciencias nos llegó para analizarla, no hay que pensar en la ciencia exclusivamente como quien nos va a ayudar a generar productos que luego podemos vender con mayor valor agregado. Eso sí, pero la ciencia llega a muchas otras dimensiones, la dimensión social, educativa, cultural y sanitaria, la salud de la población. Entonces el pienso científico va mucho más allá de lo productivo y lo material directo. Va a aportar a un mejor nivel de educación, mejor nivel de salud, los aportes a nivel de la cultura. Y esa mirada es la que queremos dar, o sea, el sistema científico integrado en forma sistémica en todas las áreas de la sociedad. Por supuesto que también apoyando la generación de productos con mayor y procesos con mayor valor agregado para el Uruguay, pero mucho más de eso, hay que tener una mirada mucho más, de alguna forma, holística del asunto. Dijera el gran Mario Yebor, ex decano de la Facultad de Ciencias, fallecido hace algunos años, no hay que mirar a la ciencia como algo unidimensional, sino como algo multidimensional. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Sí, te escuchaba por ahí también contar que la Academia Nacional de Ciencias Uruguaya, que también es muy reciente, otro hecho que muestra, ¿no?, en nuestro país como naciendo, empezando a dar primeros pasos, cuando uno compara con las academias nacionales de ciencia de otros países que tienen. Sí, la de Inglaterra la creó Isaac Newton, ahí está, para empezar. Bueno, ahí tenés, claro. La de Estados Unidos la creó Lincoln a finales del siglo XIX. La nuestra funciona desde 2011, creada en 2009. Funciona desde 2011 como tal, la verdad que funciona muy bien. Nuestra futura sede será en la Quinta de Bas Ferreira, en el barrio Atahualpa. ¿Desde cuándo van a estar ahí? Bueno, estamos terminando las obras de refacción con un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Fundación Bas Ferreira. Hemos logrado un acuerdo entre las partes para refaccionar áreas de la Quinta y que la Academia pueda empezar a funcionar. Creemos que sobre fin de año, comienzos del próximo año, ya vamos a poder estar funcionando ahí. Y la Academia realmente en estos pocos años que ha funcionado, realmente ha trabajado muy intensamente en la generación de documentos, en actividades de asesoría y opinión e intercambio con los poderes públicos en forma muy activa, tanto con el Poder Legislativo. Para dar un ejemplo, nos consultaron sobre la ley de biotecnología que se votó. Ahora nos están consultando sobre el Sistema Nacional de Competitividad. En conjunto con el Poder Ejecutivo y la Universidad, la Academia de Ciencias está trabajando sobre la nueva institucionalidad que la ciencia se tiene que dar. Bien, hay un aumento del 0,4 al 1% del PBI en ciencia en el quinquenio. Asumamos que eso va a ocurrir. Bueno, ¿cómo se procesa ese incremento presupuestal en función de proyectos, programas y cómo se ejecuta en forma rápida y transparente? Está la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero ese es un brazo ejecutor. ¿Cuál va a ser el pienso de todo esto? Entonces se está discutiendo la creación de una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, muy cercana a Presidencia. Todo esto está en discusión en estos días en vistas de la futura Ley de Presupuesto Nacional. Entonces la Academia realmente ha generado un grupo calificado de individuos que hace lo que la ley le pidió, que es asesorar y proveer opinión en temas de ciencia, tecnología e innovación a los poderes del Estado. Y que también es abarcativa, como tú decías, a estas otras áreas también sociales. Sí, exacto. La gente otra vez exacto. creo que no lo tiene en mente, ¿no? Claro, porque las academias de ciencias a nivel mundial tienen como dos modelos. El modelo que se dio a Uruguay, que es análogo, por ejemplo, al modelo de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es, en la academia se incluyen todas las áreas del conocimiento, desde las humanísticas hasta las tecnológicas, y hay otros países que se han dado la separación. Por ejemplo, en Argentina está la de Ciencias Exactas y Naturales por un lado y las de Humanidades por otro. Y bueno, en Uruguay todo eso se discutió antes de aprobarse la ley, y en el ida y vuelta la reflexión fue que nuestra comunidad todavía es muy pequeña
y que lo mejor que nos podía pasar para justamente tener una visión mucho más integral es que fuéramos una academia donde convergiéramos todas las miradas. Y bueno, entonces sí, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay tiene personas como Gerardo Caetano, que es historiador y cientista político, hasta Fernando Paganini, que es un ingeniero computacional y que trabaja en electrónica, y bueno, hasta Luis Barbeito, que es el director del Instituto Pasteur, que es un neurobiólogo. Y bueno, podríamos hablar de todos los componentes. Entonces eso da una buena convivencia. Es una muy buena convivencia y realmente una de las fortalezas que tiene el sistema científico nacional, que eso es algo muy, muy bueno, y es que nos llevamos bien entre todos. Hay respeto, digamos, entre una... Desde la creación del PDCIVA, que fue tan sana y tan buena, ese germen dio sus frutos, y ese estilo de trabajo, amigable, fraterno, colaborativo entre instituciones, se mantiene hasta el día de hoy. Y es enorme lo que eso genera como sinergias dentro de un aparato científico. No pasa lo mismo en otros países. De eso doy testimonio. Pero que en Uruguay nos llevemos bien, es lo que, entre otras cosas, logró que con el poquísimo presupuesto que tuvimos, pudiéramos hacer tanto. Entonces yo, como siempre digo, además de todo, llevarse bien es bueno y nos ayudó a todos. Y queremos que esto siga siendo así. Si tenés que decir un área, un par de áreas en las que Uruguay esté aportando conocimiento científico realmente valioso, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que en todas, pero sin duda en el área informática, en el área matemática, en el área de la física. Tenemos uno de los mejores físicos del continente, que es el profesor Rodolfo Gambini, que trabaja en teoría de la relatividad y ha hecho aportes sustantivos al respecto. En el área, digamos, de la biología molecular y la neurobiología. Estoy un poco más alejado de las áreas sociales y humanas, pero tenemos realmente aportes importantes, por ejemplo, en teorías del desarrollo. Yo creo que sería difícil identificar una sola. Lo que podría yo quizás es invitar a los televidentes que estén interesados a ingresar a la página del Sistema Nacional de Investigadores, y ahí se van a encontrar con el crisol de esos 1.500 investigadores que están estratificados en 4 escalones de acuerdo al nivel de desarrollo. En el nivel 3 están los investigadores que tienen mayor nivel de trayectoria, y bueno, y ahí podrán ver caso a caso las disciplinas y las subdisciplinas en las que se desarrollan, y estoy seguro que muchos van a quedar muy sorprendidos. De forma que, claro que una comunidad pequeña no puede abarcar todas las áreas del conocimiento. Hay sectores enteros del conocimiento que Uruguay no tiene capital humano. Pero también para eso sirve tener un aparato científico, porque nosotros nos podemos anticipar y nos podemos dar cuenta en dónde nos va a faltar gente. Y daba el ejemplo ahora de la geofísica. Sí, para el tema de la minería. Absolutamente central. ¿No te parece que nos estamos anticipando? Todavía no. No, todavía no, porque todavía no nos estamos anticipando, porque además justamente desde, incluso a nivel educativo, que es donde apuntalar y ofrecer carreras que vayan atendiendo. ¿Y cuántas veces se ha hablado acá de que está lleno de arquitectos o abogados manejando taxis, que con todo respeto a los taxistas, pero que no están volcando lo que estudiaron? Y cosas así, ¿no? Claro, ahí lo que sin duda, creo que hay una integración desde la política en el sentido más amplio, es decir, la mirada del país con el sector científico y académico para en conjunto mirar y decir, bueno, en un proyecto de país a 10, a 20, a 30 años, ¿qué recursos humanos altamente calificados vamos a necesitar? Eso no lo puede hacer solo el aparato científico, porque podés estar generando gente sin duda que en realidad después no tiene una inserción. Pero pareciera que hay círculos políticos, por ejemplo, donde uno no los ve tan abiertos o tan con la cabeza adelantada respecto a esto. Pareciera que está saliendo un poco más de ustedes hacia la flecha, la veo más unidireccional. Sí, un mensaje bueno. Y eso tiene que ver con después el nivel del país todo, ¿no? Absolutamente. Creo que tenemos hoy más interlocutores que los que había en el pasado. Pero es un trabajo continuo y todavía falta mucho. Creo que en estos próximos 5 años se juega mucho de todo esto. Los mensajes que hemos recibido en estos últimos meses son globalmente positivos,
Pero naturalmente entre el mundo académico y el mundo... Tenemos un presidente que obviamente... que es afín a temas científicos, y hay un grupo de gente cercana que ha trabajado en estos temas con los que nosotros conversamos. Pero queda mucho por hacer, queda mucho por convencer, y yo creo que quizás el asunto donde hay que liberar la traba más fuerte a nivel de lo que es el mundo político es pensar la ciencia no exclusivamente como aquello que me va a resolver un problema concreto hoy y me va a permitir vender algo más caro. Eso sí, pero eso es solo una parte. Hay que mirar a la entrada de la ciencia en la sociedad en un conjunto de asuntos. Y ahí va desde la salud. Tenemos un Fondo Nacional de Salud con una nueva realidad, un Sistema Nacional Integrado de Salud, pero todavía hay muy poco pienso del sistema en investigación y desarrollo y salud. Es algo sobre lo que hemos hablado desde hace más de 10 años y hemos sido muy poco exitosos al respecto. Por ejemplo... no los dejan entrar, digamos. Bueno, la OMS define que un 2% de lo que del gasto en salud tiene que ser reinvertido en investigación y desarrollo en el propio sistema, y eso no está ocurriendo, pero ni cerca. Y está costando mucho. Hay miradas que todavía no visualizan esto como un plus, que a su vez retroalimentan la eficiencia del sistema, tanto en una mejor calidad de atención como en un ahorro eventual. O sea, la ciencia también sirve para esas cosas, para que las cosas sean más eficientes, para colaborar a identificar los puntos que no están bien más rápidamente. Entonces, al revés, no hay que tenerle miedo a que los científicos lleguen a estos lugares. Las unidades de investigación van a colaborar. Y sí, va a haber que dedicarle un poco de esfuerzos a crear esas unidades de investigación que estén en estrecho contacto con la academia para que aporten también esa mirada. Por supuesto que hay asuntos de carácter práctico del hoy, del día a día, que también hay que atender, ni que hablar. Pero lo otro está todavía faltando en muchas áreas de la actividad pública. A veces le recargamos las tintas al sector privado que no contrata científicos, pero acá el gran empleador es el sector público. Claro. ¿Y cuántos científicos hay en las empresas públicas, o en los ministerios, o en las intendencias? Y el número es mínimo. Mínimo. Hay una cantidad de líos que tenemos en el Uruguay de hoy, en la ciudad de Montevideo de hoy, que si vamos incorporando este tipo de pienso, más allá de los técnicos, pero que ponen soluciones más sencillas. Creo que nos podemos anticipar a los problemas, podemos ser más críticos sobre asuntos que hoy nos escandalizan a todos y decimos, pero ¿cómo fue que esto pasó? Estás pensando en algo concreto. Estoy pensando en el tránsito de Montevideo, estoy pensando en el corredor de Garzón. Exacto. Realmente a mí me parece catastrófico lo que ha pasado en ese sentido. Y me da muchísima pena como ciudadano. Pero no podemos trabajar... Se hizo a los ponchazos. Yo no conozco la interna, pero sin duda el resultado no podemos ha sido... trabajar de forma más profesional, sería más la profesional propuesta. Y de forma más crítica, porque si a mí me venden un proyecto llave en mano de afuera y yo no lo analizo críticamente y asumo que va a funcionar porque funcionó en otro lado, estoy liquidado. Por eso yo hablaba de la independencia nacional. No me vendan proyectos llave en mano. Traeme un proyecto. Mi aparato científico lo va a analizar y luego lo vamos a discutir. Y eso es lo que nosotros creemos y por eso digo, el aparato científico nacional hace a la independencia nacional también, como lo pasa a todos los países desarrollados. ¿Podemos repetir la página donde está el staff de investigadores en este Sí, es la página, ustedes pueden ir a la página de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII, A-N-I-I, y ahí buscar Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, o si no directamente buscan Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, y ahí aparecen todas las áreas y subáreas y todos los currículums online, en línea, de los 1.500 investigadores que con gran esfuerzo, porque eso sí es una herramienta que el Uruguay se dio, desde el año 99 se está construyendo esto. Evaluación tras evaluación. ¿Qué nos evalúa para ponerlos ahí, digamos? Bueno, los del nivel más alto muchas veces van a referato internacional y el resto, digamos, hay como una cascada, de arriba hacia abajo. Y hay múltiples comisiones y subcomisiones y hay múltiples mecanismos de evaluación y reevaluación para asegurarse que lo que se evalúa está bien. Yo lo que diría es que los 1.500 que están ahí están muy bien evaluados. Si están ahí es porque pasaron múltiples filtros de evaluación y aseguro que es de las evaluaciones más duras que conozco a nivel planetario. Somos extremadamente exigentes con nosotros mismos. Y eso nos da la tranquilidad de saber que los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores realmente están porque se lo merecen y son interlocutores válidos en sus áreas de especialización. Bien, Rafael Radi, muchísimas gracias. Y estaremos en contacto en futuras oportunidades. Muchas gracias a ustedes.